El nuevo iPhone 18 Pro Max de verdad que es una auténtica locura. Y no es porque lo diga yo, es porque todas las filtraciones que estoy viendo de este dispositivo, de medios serios, medios confiables y medios realistas, para mí son una barbaridad. Así que vamos a repasar todo lo que parece que va a tener este dispositivo, porque si se dan un tercio de las cosas que apuntan, de verdad hablamos de un móvil del futuro. Pero déjame recordarte que la mayoría de la gente que ve mis vídeos los ve de pasada, no se suscribe y es algo sencillo, gratuito, que no cuesta nada. Le das a suscribirte, le das a la campanita, estarás realmente suscrito y ayudarás a que este proyecto siga adelante. No me enredo más porque, como digo, estamos en una fase del año dulce. Estamos hablando en un momento en el cual todos los dispositivos ya se están fabricando. Por lo tanto, la gran mayoría de las cosas que te voy a comentar son reales. Empezando por una cosa que a mí me vuelve loco y es un dispositivo sin puertos físicos y sin botones. Y vamos por partes, porque por una parte lo de no tener puerto USB-C es algo que no nos sorprendería en base a que ya Apple ha demostrado su descontento respecto a este puerto. Ellos tenían el puerto Lightning, ellos eran capaces de vender un montón de accesorios y dispositivos solamente, pues eso, certificados por Apple, en los cuales hacían mucha pasta simplemente porque tenían su propio puerto de desarrollo. A partir de aquí les obligan a poner el puerto estándar, ponen el puerto USB-C y se quedan con la mosca detrás de la oreja de vale, pero ahora ya no puedo yo vender este aspecto, ya no es algo exclusivo de la firma, así que han decidido apostar todo al MagSafe, la carga inalámbrica que tenemos en la parte trasera, pues que ahora sea el puerto de carga oficial sin ningún puerto USB-C. Y es que el año pasado ya probaron a quitar la tarjeta SIM, parece que les ha ido bien y esto va a ir de quitar cositas. A mí esto sinceramente no me convence ni me gusta. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si un dispositivo iPhone 16e lo quieres quitar el puerto, pues mira, yo qué sé, es un dispositivo calidad-precio de la firma, lo veo más o menos lógico. Que incluso lo quieres hacer en el iPhone 18, venga, lo podemos pasar. Pero un dispositivo que llamas Pro, que hay gente grabando en 4K, luego veremos incluso que quieren grabar en 8K, grabando conferencias y películas directamente, pues obviamente que pasarte todos los archivos por AirDrop no tiene sentido. No sé si le pondrán un sistema de pines para solamente transferir archivos, pero un puerto Thunderbolt 5 sería la clave. Un buen puerto USB-C para pasar 100 gigas por segundo, ahí empezaríamos a hablar de calidad verdadera y de un dispositivo que se puede llamar Pro. Todo lo demás a mí me parece el pasado. Y es que hablando de pasado, esto ya ha ocurrido, y es que yo recuerdo los MacBook Pro que también con el mismo nombre Pro decidieron quitarle cosas, empezaron a quitarle el puerto HDMI, empezaron a quitarle el puerto de tarjetas SD, porque decían, no, es que los fotógrafos ya utilizan cámaras Wi-Fi, es que los monitores ya tienen cable USB-C. Vale, al final, ¿qué ocurrió? Que tuvieron que dar vuelta atrás 3 años después porque no era Pro. Tú seguías teniendo una cámara muy buena de 6.000 euros y te sacaba una tarjeta SD y al final estabas todo el día con diferentes accesorios y cacharros para poder compatibilizar los pocos puertos Thunderbolt. No cuesta tanto asumir que el verdadero modelo Pro va de tener puertos, de tener opciones, no de tener cosas... Bueno, en fin, no voy a entrar más en esto. Esta es una de las primeras noticias, pero es que también ocurriría con los botones. Es que los botones, el botón de subir y bajar volumen, el botón de encender y apagar la pantalla, desaparecerían tal y como lo conocemos. Algo que también contrasta con la dinámica de la firma. Venimos de poner botones, de botón acción, botón foto, botón... Aquí había que tener botones para todo. Pues ahora, precisamente la idea sería como la que tienen el botón cámara, que sea un botón áptico, que sea un botón que tenemos, que podemos pulsar, que notamos una pequeña vibración como que nos responde, pero que realmente no es un botón físico, no hay un muellecito ni hay un botón real. Esto yo no lo veo del todo mal. Es decir, yo vi dispositivos que intentaron quitar los botones de subir y bajar volumen para hacerlos virtuales dentro de la pantalla. Y esto sí que tuvieron que echar para atrás porque eso sí que no le gustó a nadie. Entiendo que hacer los botones ápticos tiene bastante gracia porque, claro, te quitas un montón de mecánica que se puede romper y lo que generas es simplemente la misma usabilidad. Claro, esto va de lleno con la primera pregunta que te planteas si llegas a este punto, y es, ¿y si se me briquea el móvil, está apagado y tengo que configurarlo con botones de arranque de este seguro? De hecho, yo recuerdo la primera vez que me pasó con el primer iPhone X, que no tenía botón físico en la parte de abajo, yo ya recuerdo buscar en el móvil de mi mujer cómo tenía que hacer la configuración de botones nueva para poder arrancarlo. O sea que esto puede pasar. Lo que dice la firma de la manzana mordida es que tendremos una pequeña batería de respaldo para que nunca estos botones se queden sin energía, para que incluso con el dispositivo apagado siempre estén funcionando. Veremos cómo funciona esto. Oye, puede ser un ideón y puede que sea una maravilla, porque claro, la idea que genera es un dispositivo 100%
cerrado, o sea, que no haya ningún tipo de puerto, que tú lo que sientas es una carcasa totalmente hermética. Esto precisamente viene bien porque uno de los aspectos a los que se le aplica este hermetismo sería para una mejora en el buceo. Puede que vayan por ahí los tiros y en cualquier caso la protección del iPhone 18 Pro Max se va a basar como siempre Ceramic Shield para el cristal, y en cuanto a materiales apunta a que este cuadrado, este lingote perfecto, cerrado y hermético sería de titanio nuevamente. Yo aquí debo decir que he visto filtraciones en todos los sentidos. Me cuadra que vuelvan al titanio porque lo vendieron como algo maravilloso, me cuadra que no lo hagan porque es mejor para disipar el calor, no lo sé hasta qué punto lo van a utilizar porque dependerá también del procesador, del que voy a hablar ahora, y yo, si me preguntáis a mí, creo que lo que va a ocurrir este año es que va a haber versiones. Pero esto de las versiones es cosecha mía, esto es un triplazo, lo que he dicho hasta ahora es información, esto de que podamos tener diferentes versiones, o que es para mí lo que más sentido tiene viendo las filtraciones, es 100% propio. En cualquier caso, algo que se sabe y está confirmado es que vamos a tener el nuevo procesador chip A20 Bionic de 2 nanómetros, y esto de verdad es interesantísimo. Vamos a tener un procesador de 2 nanómetros que va a mejorar muchísimo el consumo energético. Eso quiere decir que en muy poquito espacio van a entrar muchísimos más puntos de conexión. Eso quiere decir que va a ser un transistor, vamos, lo más bestia que hemos visto hasta la fecha en ningún dispositivo móvil, y esto sí, tengo muchas ganas de verlo porque apunta a ser brutal. Lo cual se une también a las noticias de la batería. Se habla de una batería de estado sólido. Ya en enero creo que se puso a la venta una moto con la primera batería de estado sólido, por lo que es una tecnología que está encima de la mesa, que existe, que ya se comercializa, así que no veo tan descabellado que lo acaben implementando los móviles. No sé si me parece un poco pronto para este tipo de cambios, pero también entiendo que hace poco hicimos un test de batería y vimos cómo las marcas chinas, Honor, Oppo, Xiaomi, se suben a 6.000 y pico miliamperios y están empezando a dar bastante guerra en este aspecto, por lo que entiendo que es que Apple y Samsung tienen que hacer algo al respecto, o sea, tienen que irse o a la batería de silicio y carbono como las marcas chinas, y si por patentes no pueden, tendrán que buscarse una alternativa. Esto de baterías de estado sólido para mí es lo más razonable, pero veremos si realmente llevan a cabo o si apuestan todo a la eficiencia del procesador. Como he dicho, un procesador de 2 nanómetros no es solamente más potente, lo cual ya es lo menos relevante del mundo, o sea, los móviles están hiper sobredimensionados, y claro, la gracia puede ser que dentro de 6-7 años, si se actualiza con muchísima inteligencia artificial, con muchísimas aplicaciones on-device, pues que en este caso sí que tenga sentido optimizar esos procesos y que los siga realizando de forma correcta, y por supuesto que aguanten bien las actualizaciones. Y como decía, que esa mejora energética también ayuden a que la carga sobre la batería pues no sea tan grande, y que así nos den un extra de duración en el día a día sin tener que poner una batería más grande que lo que tenemos ahora mismo, porque por pesos y tamaños ya sería irnos un poco de las manos. Como siempre, empiezo por lo que para mí es más bestia o más confirmado y voy yendo a los puntos que van siendo un poquito más difusos, aunque de momento nos mantenemos en una línea bastante fiable para hablar de la pantalla. Hay fuentes que hablan de 4000 nits de pantalla, lo cual quiere decir que podríamos ver nuestro iPhone a la luz del día en la playa de una forma maravillosa. Veremos si también contrarrestan con alguna tecnología antirreflejos, y sobre todo lo llamativo en este aspecto es la cámara dentro de la pantalla. No la cámara principal como lo tenemos en los Galaxy, ¿no?, o en el resto de dispositivos móviles, sino lo que es el Face ID, el tener que renunciar ya por fin a esa isla dinámica que ocupa demasiado respecto a la tecnología que tenemos. Lo bueno de la tecnología OLED es que nos permite elegir qué píxeles se encienden y se apagan, y ya hemos visto incluso cámaras normales de 12 megapíxeles o de 20 megapíxeles debajo de la pantalla. Lo que ocurre es que este tipo de cámaras no suelen dar una buena definición cuando hacen la foto, así que se podría tapar todo, pero no lo hacen porque, como digo, después es mal. Incluso los Fold 6, Fold 7 han vivido esta transición, porque antes tenían una de las dos cámaras selfies era totalmente oculta, porque decían así por lo menos cuando lo despliegas es todo pantalla, y finalmente echaron también para atrás porque es que era una cámara inservible. Claro, eso respecto a la cámara selfie, pero respecto al LiDAR, que lo que nos hace es el sensor 3D para el desbloqueo Face ID, igual ese sí que se puede tapar sin renunciar a una calidad de desbloqueo suficientemente buena. Y todo esto nos lleva a hablar de las cámaras, donde poco a poco hemos ido viendo como marcas de todo tipo pues acaban ganando la partida cuando hacemos test de cámara. Es cierto que se siguen manteniendo fuertes en redes sociales por aquello de los contratos con las APIs de Instagram y Facebook, pero también es cierto que cuando analizan la cámara una por una, pues empiezan a necesitar un pequeño salto. La cámara es muy buena, no me malinterpretéis, solo digo que obviamente aquí donde se sienten competitivos, la parte de la inteligencia artificial parece que no termina de arrancar, por lo tanto van a ir al
otro punto que les queda, la física, la óptica, y por eso quieren poner un sistema de apertura variable. Esto ya lo realizó Samsung hace años, lo acabó desestimando porque el software había ganado la partida al hardware. Es decir, si tú lo que quieres es emular que tienes un objetivo, pues eso, que la parte de atrás está más desenfocada que la de delante de forma óptica, pues montar este tipo de cámaras era costoso, solían romperse, tenían un poquito de dificultad a la hora de gestionarse a largo plazo y acabaron quitándolas porque el software lo hacía prácticamente igual y finalmente acabó por mejorarlo. Entonces Apple lo que quiere es ir a la parte contraria. Como mi software, como mi inteligencia artificial no está dando el nivel, pues vamos a ir a la parte óptica. Si oye que el dispositivo es un poquito más caro, bueno, pues lo encarecemos, tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, si lo que queremos vender es calidad, pues tampoco está fuera de nuestra política lógica de funcionamiento. Así que con ello tiene todo el sentido del mundo que vayan a optar por esta tecnología que ya vimos, que se desestimó y que ellos quieren retomar en 2026. Y también nos lleva a un teleobjetivo que mejore por fin lo que sería el zoom. Esto es algo que hace bastante pupa en redes sociales cada vez que ves cómo unas marcas pues amplían muchísimo en el típico estadio de fútbol, ¿no? Donde se ven a los jugadores prácticamente en lo que están hablando y sin embargo el iPhone pues se queda muy atrás respecto a estas cámaras. Incluso cuando hicimos un test de cámara y probábamos el zoom, es que hay cosas locas como lo del Xiaomi que se está viendo directamente un poste a no sé cuántos metros y está prácticamente ahí perfecto a 120x. Entonces con estas mismas parece que Apple lo que quiere es volver a competir en estas lides y salir directamente con una lente que tenga un teleobjetivo de 10 aumentos prácticamente sin pérdida y luego a partir de ahí pues un zoom también bastante loco y poder competir, como digo, no solamente por prestigio sino también porque es que luego este tipo de cosas en redes sociales te las afean mucho. Y por último, y para mí ya un poquito más cogido con pinzas, lo de que los iPhone también vayan a grabar en 8K. Yo sinceramente no veo a Apple tanto en esta línea porque no es que el 8K sea un televisor extendido ni haya tanto formato 8K actualmente como para que esto sea un estándar, pero obviamente si lo quieres vender un dispositivo a 7 años vista que se va a actualizar y que te va a mantener pues, tu dispositivo al día durante muchos años, pues puede que con ese concepto lo que quieran es mantenerse un poquito a futuro, pero actualmente yo creo que no es necesario. Y si a todo esto le añadimos dos factores claves como que son que el sensor sería, según las filtraciones, de 1 pulgada y que lo comprarían a la empresa Sony y que también tendríamos mayor memoria RAM por aquello de poder mantener nuestro dispositivo hacia muchos años vista con mucha inteligencia artificial y todo eso, nos queda una respuesta clara y es que el precio va a subir necesariamente. Si estamos hablando de una cámara con objetivo variable que la competencia desestimó por ser muy cara, estamos hablando de titanio que se desestimó porque era caro, estamos hablando de quitar puertos para así hacer un dispositivo diferente, estamos hablando de un sensor que vas a comprar a Sony, estamos hablando de la RAM que está precisamente en crisis, ha aumentado en un 850% su precio y quieren meter más. Obviamente nos queda un desenlace que es inevitable y es que el móvil va a salir por 1.600 y pico, 1.700 euros. No tiene más misterio, o sea, Apple quiere dar un salto en su dispositivo, quiere dar un golpe encima de la mesa y quiere elementos, pues obviamente que se diferencien del resto de marcas. Son movimientos estratégicos en muchas empresas, no nos descuadra lo más mínimo, es algo que ya hicieron, por ejemplo, los coches europeos ante la llegada de los coches coreanos, lo que hicieron fue como subir el estatus, ser más caros todavía y les salió muy bien, son menos prestaciones, tal, pero juegan con la marca y con otro tipo de valores, así que no es descabellado que Apple se meta de lleno en esta estrategia porque tiene todo el sentido del mundo. Como digo, para la marca, de verdad yo creo que es una idea maravillosa. Para el consumidor, pues yo ya tengo más dudas. Pero esto, en mi opinión, como siempre, puedes dejar la tuya en los comentarios y ya que te pilla por los comentarios, lo mejor que puedes hacer es darle a suscribirte, activar la campanita para así ver todos los vídeos y todas las noticias de lo que vamos a traer, que ya te digo que no es poco y viene bastante completito este año. Por lo tanto, ya sabes, esto es todo en el mundo, yo soy Jorge y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.